En la Garrotxa se encuentra el volcanismo más moderno de Cataluña. Las manifestaciones volcánicas en forma de coladas de lava, piroclastos y los edificios construidos por aquellos, los conos volcánicos, se produjeron hace 350.000 años y terminaron hace 11.000 años. Se cree que en este lapso de tiempo los episodios eruptivos se sucedieron en intervalos de tiempo de 15.000 y 20.000 años. Como el resto de manifestaciones volcánicas del campo volcánico catalán, el cual comprende las comarcas del Ampurdá, la Selva y la Garrotxa, los magmas son alcalinos, es decir, pobres en silicio y ricos en sodio y potasio, de naturaleza basáltica y basanítica, exceptuando las efusiones de Bellacolum en el Alt Ampurdá, que son de naturaleza traquítica. En todos ellos, a excepción del caso mencionado, se aprecia la homogeneidad de los productos emitidos, la poca variabilidad geoquímica de aquellos y la poca evolución magmática, lo cual permite deducir que los magmas alcanzaron rápidamente la superficie terrestre sin que se produjesen cámaras magmáticas intermedias. Las emisiones magmáticas o erupciones se produjeron por el ascenso del magma entre las fracturas generadas en las últimas fases de la orogenia alpina, a finales de la era terciaria, desde el Neógeno hasta el Cuaternario, las cuales vehicularon el magma desde el manto terrestre hasta la superficie. Aquel conjunto de fracturas forma parte del rift europeo, que se extiende desde el Mar del Norte hasta el sur de la península ibérica. El volcanismo generado en relación a este sistema de fracturas responde a un modelo de rift embrionario, de intraplaca. El volcanismo de la Garrotxa, la Selva, l'Ampurdà, el del País Valencià, el del Cabo de Gata y también el del centro Europa, como el d'Eifel, jalonando la fosa del Rin, en Alemania, y el de Albernia, en el macizo central francés, son por tanto correlacionables, tanto por sus características petrológicas y geoquímicas como por el contexto geodinámico en que se produjeron. En Cataluña, aquel sistema de fallas originó además bloques levantados como el Puigsacalm, la Sierra de Finestras, la Sierra del Corb, el Cabrerès y bloques hundidos como la cubeta de Olot y las depresiones de la Selva y l'Ampurdà. En la Garrotxa, los edificios volcánicos se han conservado muy bien debido al espeso manto vegetal que los recubre, que los ha protegido de la erosión. Muchos de aquellos conos se formaron por erupciones de tipo stromboliano, la cual se caracteriza por la emisión en la atmósfera de magma fragmentado por los gases que provocaron la extrusión y que al solidificar formaron los piroclastos, los cuales se depositaron alrededor del centro de emisión formando el cono volcánico. Según el tamaño se clasifican en cenizas, escorias y bombas. En erupciones más violentas y explosivas, debido a la interacción del magma con niveles de agua subterránea, entre los piroclastos basálticos se mezclan fragmentos de roca del conducto magmático. En erupciones poco explosivas, como en el caso del volcán Tur de la Pomareda, los piroclastos emitidos, depositados cerca del centro emisor en estado de semifusión, acabaron soldándose formando un aglomerado volcánico. La pérdida de gases en una primera fase explosiva permite que en una segunda fase el magma surja en forma de lava formando coladas. La lava emitida fluyó por los valles de ríos y torrentes como en el Valle del Ser, por donde descendió la lava emitida por el volcán Plaça Ribera, o por la Riera de Bianya, por donde corrió la lava del volcán Garrinada. La lava de los volcanes de Batet y Bagudá descendió por los valles de los ríos Fluvià y Turonell, obstruyendo el desguace natural de estos ríos, con lo cual el río erosionó posteriormente las coladas para recuperar su curso natural, originando los espectaculares acantilados basálticos de Castellfollit de la Roca. Encima de la lava emitida por Volcán Cruscat se formó la Fageda d'en Jordà. La obstrucción del curso natural de los ríos y rieras por las coladas de lava formaron presas naturales que originaron zonas de aguas estancadas, que fueron posteriormente rellenadas de sedimentos y que debido al elevado contenido de materia orgánica son excelentes campos de cultivo. Algunos ejemplos de ello en el término de Santa Pau son el Pla de Massandell, el Pla de les Fages, el Pla de Pujolàs,
el Pla de les Forques, el Pla de Sacot y planos situados a los pies de la Serra del Corp y de Finestras, y en el Valle dels Arcs. La colada del Cruscat descendió hasta el Valle del Fluvià y formó una presa que originó la zona lacustre de la Vall d'en Bas. Algunos de aquellos conos volcánicos en el término de Santa Pau son el volcán Rocanegra, el Puig Subià y el Santa Margarida. El Cruscat, el Turó de la Pomareda, que es un cono adventicio del Cruscat, el Puig de la Costa, el Torrent o Comadega, el volcán de Cantià, el Pujalós, el Simón, el Puig Jordà, el Puig Sagunia, que és un con adventicio del Cruscat, i el volcán de Puig Safont.